grabar. Y empezamos. Pues buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente. Hoy estamos otra vez contentos porque pues tenemos Caravana de la Ciencia, ¿verdad? Y en esta ocasión vamos a escuchar a nuestro amigo, a mi querido amigo, el doctor Ulises Jiménez Correa. Él es licenciado en psicología, maestro en psicobiología, ambos grados obtenidos en la Facultad de Psicología de la UNAM, y también es doctor en biología experimental por parte de la UAM Iztapalapa, además de ser investigador nacional nivel 1. Y bueno, pues además de eso, pues es un buen amigo que ha decidido voluntariamente y con mucho gusto participar en este proyecto. Y bueno, pues muchas gracias, Ulises. Después vamos a ir al Sella a comer, ahora Eso. que haya chance. Y pues te cedemos los micrófonos. Muchas gracias, bienvenido. No, hombre, al contrario, agradezco nuevamente la invitación para formar parte de este ejercicio tan padre que consiste en compartir el conocimiento. Gracias, Marco, gracias a todos por asistir. Y pues bueno, vamos a hablar de sueño en un horario en el que a todo mundo nos da un poquito de sueño, entonces espero no aburrirlos. A ver, quiero comentarles que la ocasión anterior que me invitaron a participar en la Caravana de la Ciencia, les hablé un poquito acerca de las recomendaciones que se estaban planteando en diferentes instituciones para que la gente pudiera dormir mejor durante la pandemia. Pero también, pues bueno, en ese contexto, algo que decidí echar a andar con un grupo de amigos de Latinoamérica, pues fue el evaluar aspectos generales del dormir en una población amplia de Latinoamérica. Entonces, lo que yo les voy a presentar el día de hoy son los resultados preliminares de ese trabajo de investigación. Por eso le puse un formato de una presentación de investigación. Claro, son resultados preliminares, pero buscaré hacerlo dinámico para que sea atractivo para la mayoría. El trabajo que les voy a presentar se llama Hábitos de sueño, síntomas de trastornos del dormir y calidad del sueño durante la pandemia por COVID-19. Este trabajo se llevó a cabo en Latinoamérica y fue auspiciado por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sueño. Yo soy Ulises Jiménez y el coautor en esta sección del trabajo es el doctor Hernán Andrés Marina Gudelo, que pertenece al Instituto de Medicina Comportamental del Sueño, ubicado en Medellín, Colombia. Bueno, pues por ahí de marzo para acá todos nos hemos encontrado con este tipo de materiales en la calle, los cuales nos alertan de que estamos, pues digamos que, como bien dice ahí, pues en riesgo, nos están avisando que hay que tener cuidado, que estamos en una zona de alto contagio. ¿Por qué? Porque la enfermedad COVID-19 que se reportó y que empezó a dar problemas en China en diciembre del año pasado, pues bueno, llegó a Latinoamérica en febrero de este año y pues ha sido un problema de salud muy, muy importante en términos generales en todo el mundo. Pues nos ha acompañado con temas de inestabilidad en todos los sentidos, global, económica, en tema de los sistemas de salud. Estamos inestables también de manera personal, hay incertidumbre en cuanto a la salud, en cuanto a la familia, en cuanto a la economía. Cuando hablábamos la vez pasada, pues nos preguntábamos si iba a ser algo que iba a pasar rápido, si iba a ser pasajero, y bueno, pues ya vimos que en realidad no es así. Entonces, más allá del ámbito social, del ámbito personal, pues también tiene implicaciones en el aspecto emocional. Emociones como el miedo, la ansiedad y la depresión se han ido describiendo a través
de diferentes publicaciones. Uno de los principales impactos que va a provocar esta pandemia, particularmente por el tema del confinamiento, sobre el sueño, se debe a que se ha perdido la estructura de nuestra vida diaria, considerando que hay estímulos ambientales que se considera que son sincronizadores de nuestros ritmos biológicos. El más importante sincronizador ambiental de nuestro sueño vigilia es la iluminación del día y la oscuridad de la noche. Entonces, bueno, amanece, nuestro cerebro lo detecta a través de diferentes circuitos cerebrales, pues se echa a andar el proceso para despertar, pero bueno, también cuando oscurece vienen procesos muy bien definidos dentro de nuestro cerebro, los cuales van a ayudar a inducir el sueño. A esto, bueno, pues se agregan factores psicosociales, llevar niños a la escuela en horarios específicos, mantener horarios específicos para el trabajo, la escuela, eventos sociales, activación física. Todos estos horarios específicos que nos ayudaban a sincronizar la vigilia con el día y el sueño con la noche, se han perdido. Entonces, bueno, es uno de los factores, uno de los principales factores al que se le responsabiliza porque el hecho de que estemos durmiendo mal en términos muy generales. Han salido algunas publicaciones tratando de describir el impacto de la cuarentena y de la pandemia sobre el sueño. Por ejemplo, esta publicación de Wang, que apenas se publicó, apenas salió el mes pasado, nos habla de que la gente joven, quienes dedican mucho tiempo a pensar sobre temas relacionados con la cuarentena, o aquellos que trabajan en el sector salud, son personas que tienen mayor riesgo de padecer enfermedad mental. Específicamente en relación al sueño, el personal de salud que entrevistaron fue quien tuvo una pobre calidad de sueño. En esta otra publicación nos menciona también de China del mes pasado, perdón, pero no alcanzo a ver aquí la referencia. Nos reportan que encontraron un incremento en la prevalencia de los síntomas de insomnio que subió de 26.2 a 36.7. Los casos nuevos de insomnio, las incidencias, las documentaron en 13.6% de la muestra, en 12.5% de la muestra se documentó empeoramiento de los síntomas de insomnio. Y bueno, ellos reportan que en la muestra estudiada hubo un incremento del tiempo en cama y del tiempo subjetivo de sueño. Entonces, aunado a esto, pues bueno, un atraso en el horario para acostarse y en el horario para levantarse. Estos dos estudios que se llevaron a cabo en China con poblaciones, el primero arriba de 4,000, no, de 7,000 participantes, el segundo arriba de 3,500 participantes. Y bueno, pues la Fundación Nacional del Sueño de los Estados Unidos ya había reportado desde marzo de este año, pues la presencia de la fase atrasada de sueño, es decir, acostarse demasiado tarde y levantarse demasiado tarde, como una de las consecuencias de la pandemia, además de los síntomas nocturnos y diurnos del insomnio, que son el insomnio de inicio, es decir, la dificultad para empezar a dormir, el insomnio de continuidad, y el acortamiento del tiempo de sueño que nos provoca despertar mucho antes de lo necesario. Eso, además de cansancio, somnolencia, desmotivación, problemas de ánimo depresivo, ansioso, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, son algunos de los antecedentes que nos permiten entender o nos permiten ver qué se ha publicado ya en relación al sueño y la pandemia por coronavirus 19. Particularmente, estar en cuarentena, pues nos implica necesidades de adaptación a nuevos horarios, nueva interacción familiar, nuevos papeles que hay que llevar dentro de la familia. Pero bueno, pues
seguimos siendo parejas o papá o mamá, pero a eso hay que incrementarle que ahora ya no hay descanso, es 7 días a la semana, las 24 horas. Los que tenemos hijos hasta la hacemos de profesor y seguimos trabajando. Todo esto implica, todo esto implica retos de adaptación. Va a provocar temas de estrés sobre situaciones muy particulares. No hemos tenido vacaciones, perdimos las de Semana Santa y estamos perdiendo ya las de verano. Estamos aislados y estamos pasando demasiado tiempo en casa. Entonces, bueno, pues vean cómo estas condiciones impactan de manera importante sobre la calidad de sueño. Ya lo vamos a platicar un poquito ahora que hablemos de resultados. A esto se agregan las preocupaciones, los miedos al contagio, era otro, preocupaciones por otros problemas previos. Y bueno, pues déjenme comentarles que ya por experiencia clínica he tenido pacientes que están convaleciendo de COVID-19 y desarrollan insomnio. En parte como provocado como consecuencia de un estado emocional bastante ansioso por haber padecido la enfermedad y las implicaciones que esto tiene, pero también en parte en relación pues a las secuelas, sobre todo respiratorias que permanecen. Ahora, con estos antecedentes, bueno, les platico que en este trabajo el objetivo fue describir los hábitos de sueño que está teniendo la muestra durante la pandemia, describir los síntomas de los trastornos del dormir durante la pandemia y algo que nos interesó mucho fue comparar los indicadores objetivos de la calidad de sueño entre diferentes condiciones de confinamiento. Entonces, bueno, vamos a ver algunas cosas. Diseñamos el cuestionario latinoamericano de hábitos y trastornos del sueño durante la pandemia. Les comento que se aplicó un cuestionario que está integrado por 60 preguntas, donde recabamos datos sociodemográficos, datos en relación a los hábitos de sueño, a la calidad del dormir, a los síntomas de los trastornos de sueño y aspectos relacionados con la cuarentena. Entonces, se envió una invitación digital en la que se compartió el enlace para acceder al cuestionario. El cuestionario se elaboró en la plataforma de Google y bueno, pues la distribución de esa invitación con la liga pues se hizo mediante una plataforma digital ocupando teléfonos celulares, redes sociales, incluso promoviéndola por radio, televisión. Y bueno, se recibieron resultados entre el 4 de abril y el 22 de junio. En total se obtuvieron 5,064 respuestas. 56 de ellos no dieron su consentimiento para que los datos se ocuparan en la investigación, por lo que fueron eliminados de la muestra, y 177 fueron menores de edad, por lo cual también se separaron de este análisis de resultados. Luego entonces nos quedamos con una muestra de 4,831 participantes. Quiero decirles que estos resultados que voy a presentar incluyen datos de Argentina, de Colombia, de Costa Rica, de México y de Perú, que fueron muestras de países que obtuvieron más del 1% del porcentaje, 1% de la muestra total. El resto de los países, entre todos, apenas sumaron 6,4%, y por esa razón en este momento no los incluí en el análisis de datos, pero en total tenemos resultados o participantes de 27 países de Latinoamérica. Entonces, bueno, es un estudio, es una encuesta en línea. Ya les decía, el cuestionario se elaboró en la plataforma de Google. Les voy a mostrar algunos resultados descriptivos y también comparativos. En relación a las consideraciones éticas, pues bueno, como les decía, se obtuvo el consentimiento para que se pudieran ocupar los datos para investigación y por supuesto se cuidó el anonimato.
Y pues aquí están las pruebas estadísticas que se ocuparon para analizar los datos. La prueba T-de-Student para muestras relacionadas, el análisis de varianza, y ocupamos un valor de 0.05 como punto de corte de la significancia. Bueno, les tengo algunos demográficos, es decir, características de la muestra. La edad promedio de los participantes fue de 37.08 años, dentro de una ventana de 18 a 84 años. 75.3% de la muestra fueron del sexo femenino. Aquí tenemos la distribución por ocupaciones, entonces, bueno, vemos que la mayor cantidad de los que respondieron son trabajadores, pues después estudiantes. Los demás fueron amas de casa, gente que no estaba empleada ni tenía actividad escolar en ese momento, y pensionados. En cuanto al nivel máximo de estudios, pues bueno, encontramos que 50.1% de la muestra estaban en nivel profesional, posteriormente gente con posgrado y posteriormente gente con bachillerato técnico. Entonces, pues quizás aquí estamos viendo un efecto también en relación a que gente que tiene mayor nivel educativo podría tener un poco más de accesibilidad a estos medios electrónicos. ¿Qué más podemos decir? Aquí hay un dato interesante. En la muestra estudiada, el promedio de horas de confinamiento al día fue de 18.91. Había quienes no estaban en cuarentena, pero había quienes se mantenían las 24 horas del día dentro de la casa. Y el tiempo de confinamiento fue en promedio de 26.9 días, pero aunque había quienes no habían estado en confinamiento, hubo quienes habían llegado o llegaron a reportar hasta 92 días en cuarentena. Entonces, bueno, no sé cada uno de ustedes cómo vayan con estos indicadores, pero más o menos en Latinoamérica nos estamos comportando de una manera semejante. Bueno, una de las variables que me interesó estudiar y de la cual les traigo algunos resultados preliminares son los metros cuadrados que tiene el lugar donde se está pasando la cuarentena. Entonces podemos ver que la mayor parte de la muestra está pasando la cuarentena en casas o en departamentos que en promedio están entre 50 y 100 metros cuadrados. Pero imagínense que algunos de los que respondieron están pasando la cuarentena en lugares que miden menos de 50 metros cuadrados. Por ahí me encontré unos datos interesantes, ya se los voy a mostrar. Aquí tenemos la distribución de la muestra relacionado con el número de personas con las que se está pasando la cuarentena. Entonces vemos que el mayor porcentaje dice que está pasando la cuarentena con 3 personas, más o menos es el mismo porcentaje del que reporta que están pasando la cuarentena con 2 personas. Aunque aquí todavía no tengo más datos, se me hace muy interesante. Ya, si me vuelven a invitar, pues ya les platico si existe una relación entre la calidad de sueño y el número de personas con las que estuvimos encerrados en cuarentena. Bueno, más allá de las características de la muestra, vamos a ver algunos resultados. Déjenme tomar un poquito de agua porque vamos para largo. Excelente. ¿Qué son los hábitos de sueño? Los hábitos de sueño son aquellas conductas que pueden interferir con la calidad de nuestro dormir. Fíjense, por ejemplo, aquí los nombres de los participantes no me dejan ver los datos de la última columna. ¿Se puede quitar esta ventanita, estas ventanitas? ¿Tendrías que moverlas tú?
Ah, ya, ya, Sí, eso. sí, ponle Es, ahí minimizar. aquí los vamos a poner de lado y ya. Excelente, ahí está. Muy bien. Hecho. Entonces, bueno, bien, miren, pues no es así como que gran noticia, pues ya la literatura lo reportaba y bueno, pues todos más o menos vamos reconociendo que la mayor parte de nosotros, y en este caso más de la mitad de la muestra, casi un 70%, reconoce, está de acuerdo o completamente de acuerdo en que se está acostando más tarde de lo habitual. Más del 60% de la muestra se está levantando más tarde de lo habitual. Entonces, eso nos puede llevar a pensar en lo que es el síndrome de fase atrasada de sueño. Algunos de los que respondieron más o menos se estaban acostando a las 5 o 6 de la mañana y se estaban levantando a la 1 o 2 de la tarde, para que se den una idea. Eh, Aproximadamente un 28% de la muestra reconoció que ha incrementado su consumo de alimentos o bebidas con cafeína. Esto nos está hablando de que la gente tiene más sueño durante el día y necesita estimularse con algo para poder arrancar en la mañana con lo que tenga que hacer. Otro de los datos que nos interesó averiguar fue ver si la gente estaba reportando un incremento en el tiempo de uso de dispositivos electrónicos en la recámara. Y vean cómo más de la mitad de la muestra tiene esta característica, primordialmente los teléfonos celulares. Otra de las conductas que nos permite hablar de higiene de sueño es la activación física. Entonces le preguntamos a la gente si durante la cuarentena el tiempo que ha hecho ejercicio ha disminuido 38%. Vean, casi 40% de la muestra disminuyó su actividad física, su tiempo de ejercicio. 15.7% mantiene ese tiempo de ejercicio y 21% lo ha incrementado. Pero bueno, independientemente de esto, el dato triste es que 25.1% de la muestra no hace ejercicio. Bueno, otros hábitos que van a deteriorar la calidad de nuestro sueño tienen que ver con el incremento en el consumo de cigarro. Y vean cómo más del 10% de la muestra reconoció que ha incrementado su consumo de cigarrillos. Aproximadamente 13% de la muestra está incrementando el consumo de bebidas alcohólicas en la recámara y aproximadamente 7% de la muestra está incrementando el consumo de drogas psicoactivas. Eh, en otro sentido, pues bueno, el consumo de alimentos en la recámara también se está convirtiendo en un problema. Más del 30% de la muestra está reconociendo que pasa más tiempo en la recámara consumiendo alimentos. Entonces, bueno, pues ya hablamos del consumo de sustancias estimulantes o depresoras del sistema nervioso central, ocupar la recámara para consumir alimentos, pero vean también nuestros horarios para alimentarnos. Más de la mitad de la muestra reconoció que se le ha atrasado el horario para desayunarse, ha atrasado el horario para comer y el horario para cenar. Entonces, bueno, levantarnos tarde y alimentarnos tarde, pues es algo que viene a cerrar ese círculo vicioso que otra vez en la noche no nos permite empezar a dormir. Acá tenemos la comparación de la calidad subjetiva del sueño. Les comparto que le preguntamos a la gente qué calificación le daban a la calidad de su sueño entre 0 y 10 antes de la cuarentena. Y el promedio fue de 7.2. Pero durante la cuarentena vean cómo disminuyó la calidad de sueño a 2.35. Entonces, bueno, es un dato muy interesante. ¿Qué pasó con los síntomas de los trastornos del sueño? Más de 10% de la muestra reconocieron que están incrementando el consumo de medicamentos para dormir. Un porcentaje mínimo reconoció que ha incrementado la frecuencia con la que se orinan dormidos.
apenas rebasa el 1% de la muestra. Menos del 5% reconoció que ha incrementado su sintomatología de levantarse a caminar o de hablar dormidos. Pero aquí empiezan algunos datos interesantes. Rechinar los dientes durante el sueño. Alrededor del 30% de la muestra reconoció que está incrementando su sintomatología de rechinido de dientes durante el sueño. Poco más del 10% de la muestra reconoce que grita o que llora dormido. Poco más de 20% de la muestra ha experimentado incremento de las pesadillas. Y aquí vienen otros trastornos del sueño muy particulares. El trastorno de conducta del sueño de movimientos oculares rápidos se caracteriza por un incremento o la presencia de conducta violenta cuando estamos dormidos. La gente dice que está actuando lo que sueña. Si sueña que lo están asaltando o que lo van a golpear, pues se van a defender. Y vean cómo más de 10% de la muestra reconoció que está presentando este síntoma durante el sueño, ahora durante la pandemia. Parálisis de sueño se refiere a esta sensación de que nos despertamos y no nos podemos mover. Aquí le decimos, se me subió el muerto, y más de 10% de la muestra está teniendo incremento de esta molestia. SPI se refiere al síndrome de piernas inquietas, que es un trastorno del sueño caracterizado por una incomodidad que se presenta en las piernas y no nos permite empezar a dormir. Casi 30% de la muestra se quejó de que está teniendo un incremento de este síntoma durante la pandemia. Y miren, algo que no me esperaba es que también más del 10% de la muestra se está reportando que han incrementado sus síntomas de ronquido. Entonces, pues ahí tenemos que la pandemia, en términos generales, pues sí está afectando sobre nuestros trastornos del dormir. Está incrementando la sintomatología de insomnio principalmente, de bruxismo, de pesadillas. Estos dos tienen que ver con ansiedad, por supuesto, y las parasomnias o los trastornos de sueño relacionados con el sueño de movimientos oculares rápidos también se están exacerbando. Entonces, quizás no es que la pandemia los esté provocando necesariamente, pero sí los está exacerbando. ¿Qué pasa con los síntomas de insomnio por semana? La Asociación Americana de Medicina del Sueño dice que todos podemos tener síntomas de insomnio 1 o 2 noches por semana y eso se considera normal. Pero vean lo que nos dan los datos. La dificultad para empezar a dormir se está presentando 3.7 días por semana, bueno, noches más bien. El número de despertares está en 2.2 por noche. 2 veces por semana se despierta la gente mucho antes de lo necesario y ya no puede dormir. 3.3 veces por semana tienen dificultad para levantarse. 3.7 días por semana están cansados y tienen mucho sueño durante el día. Entonces, esto nos permite ver con más detalle lo que es el insomnio. Bueno, para no aburrirlos, ya estoy terminando. Fíjense que algo bien padre de hacer investigación es que justamente uno tiene la posibilidad de plantear hipótesis, es decir, posibles explicaciones a los fenómenos que está estudiando. Y bueno, pues después, por supuesto, probar esas hipótesis. Entonces, algo que yo estaba pensando antes de arrancar con esto es que el tamaño del lugar, llámese departamento o casa donde estemos confinados en cuarentena, podría estar impactando de alguna manera nuestra calidad en el dormir. Y entonces le preguntamos a la gente, pues aproximadamente cuánto medía su casa o su departamento donde estaban en cuarentena.
Aquí tenemos el grupo de aquellos que viven en lugares donde mide menos de 50 metros. Acá están los que estaban en lugares entre 50 y 100 metros cuadrados, 100 y 150 metros cuadrados, 150 y 200 metros cuadrados. Y este es el grupo de participantes que dijo que estaban pasando la cuarentena en un lugar mayor a 200 metros cuadrados. Y fíjense lo que me encontré, aquí está la calidad subjetiva de sueño. Acuérdense que esto lo medimos entre 0 y 10. Y vean cómo el grupo que está pasando la cuarentena en lugares más pequeños tiene una calidad de sueño de 5.4. Y conforme empieza a incrementar el espacio en donde están en cuarentena, pues vemos un incremento de la calidad de sueño. Acá ya estaban en 5.6, 5.64, 5.7 y los que estaban pasando la cuarentena en lugares mayores a 200 metros cuadrados tenían una calidad de sueño de 6.11 sobre 10. Y bueno, pues esto es una diferencia significativa. El síntoma de noches de dificultad para empezar a dormir, que le llamamos insomnio de inicio, 4.04 en el primer grupo, 3.88, 3.85, 3.7, 3.27. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme vivimos en un lugar más amplio, tenemos menos dificultad para empezar a dormir. Bueno, más que vivimos conforme pasamos la cuarentena en un lugar más amplio. En cuanto al número de despertares por noche y al acortamiento del tiempo de sueño, no encontré diferencias entre los grupos. Pero miren la dificultad para levantarse. ¿Cuántos días por semana tienes dificultad para levantarte? Los que están pasando la cuarentena en lugares pequeños presentan esta molestia 3.7 veces por semana. Y conforme van pasando la cuarentena en lugares más amplios, este problema disminuyó a 3.5, 3.3, 3.2, 2.88. También la diferencia fue significativa. Pasó lo mismo con el cansancio y con la somnolencia. ¿Cuántos días por semana estás cansado? 4.06, 3.81 y así sucesivamente. Entonces, bueno, de momento con estos preliminares podemos afirmar que al menos esta característica del confinamiento, el tamaño del lugar donde estamos en cuarentena, sí está determinando de manera significativa la calidad subjetiva del sueño. ¿Qué podemos decir de estos resultados? Bueno, uno, hablamos de hábitos de sueño, sí hay una alta prevalencia de hábitos disfuncionales para dormir, y también de síntomas de trastornos del sueño en los países latinoamericanos que se estudiaron, al menos de los datos que se tomaron para este análisis preliminar, que fue Argentina, Colombia, Costa Rica, México y Perú. ¿Cuáles fueron esos principales síntomas de trastornos de sueño? Bueno, de acuerdo a la literatura, el insomnio, por supuesto, la fase atrasada de sueño, pero donde nosotros estamos haciendo la aportación es con los temas de la conducta que se presenta durante el sueño, como el rechinar los dientes, bueno, está acá el bruxismo, como caminar dormido, llorar dormido, pero también las pesadillas, la parálisis de sueño y la conducta violenta que tenemos durante el sueño de movimientos oculares rápidos. También se está presentando sintomatología de otros trastornos del dormir durante la cuarentena que tienen que ver con la molestia en las piernas que no nos permite empezar a dormir, el rechinido de dientes y el tema del ronquido. Y bueno, pues lo que les comentaba, las características de del lugar donde estemos pasando la cuarentena, al menos en relación a el tamaño del departamento o de la casa, pues sí, a menor espacio vamos a tener peor calidad de sueño, van a empeorar los síntomas de insomnio.
Bueno, de acuerdo a la literatura previa, pues sí, estamos en concordancia en relación a que es necesario que se implementen programas nacionales para el manejo de los trastornos de sueño en las poblaciones. Eso es indispensable para que nos ayude a regresar tarde o temprano estaremos de nuevo en nuestra escuela o en nuestro trabajo, pero tenemos que tratar de dormir mejor desde antes, porque si no va a ser un poco más complicado. Particularmente estos programas tienen que estar enfocados en cuanto a brindar hábitos funcionales que tengan el objetivo de incrementar el tiempo y la calidad de sueño. ¿Cómo le hacemos si los servicios de salud están cerrados, algunos de ellos? Pero desgraciadamente esto incluye la mayor parte de las clínicas de sueño. Bueno, ahora la opción es la telemedicina o la teleconsulta. La mayor parte de los trastornos de sueño se pueden atender vía teleconsulta y pues finalmente tenemos que atendernos pronto para que cuando regresemos a nuestras actividades pues estemos durmiendo bien y que no haya una mala calidad de sueño y mala calidad de vida que nos dificulte este regreso. Bueno, agradezco mucho su tiempo, su atención, espero que no se hayan quedado dormidos y pues bueno, si hubiera algunas preguntas, por supuesto que tenemos tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ulises. Muy interesante. Este, bueno, pues abrimos las preguntas. Si alguien quiere preguntar, aquí dice Yanis que tiene una pregunta. O si alguien quiere roncar, pues nomás apague el micrófono, ¿verdad? Para que más pongamos atención. Sí, Yanis, con mucho gusto. Hola, buenas tardes. Muy interesantes los datos. Yo tengo una pregunta o más bien comentario. O sea, estos trastornos de sueño, eh, no sé, pero me imagino que de alguna manera se han asociado también con violencia. O sea, no solo durante el sueño, sino en general con un comportamiento violento. Me imagino, o sea, lo ignoro por completo. Y si es así, no sé si se puede establecer una correlación entre estos resultados y el aumento en los índices de violencia doméstica, porque he visto en varias noticias y en el periódico que han aumentado de manera significativa los reportes de violencia doméstica durante la contingencia. Y no sé si eso pueda tener hasta cierto punto una relación con estos problemas de sueño. Ok. Mira, Yanis, gracias. La pregunta es interesante. Con mis datos no se puede establecer esta relación porque yo no medí violencia. Entonces, eso no te lo puedo afirmar. Sin embargo, por experiencia clínica, pues sí te puedo decir que la gente que tiene trastorno de sueño tiene un ánimo ansioso, depresivo y particularmente los pacientes pediátricos, es decir, aquellos niños que duermen mal, frecuentemente tienen problemas. Entonces, sí hay diferentes datos que me podrían permitir decirte que sí, de manera indirecta se podría esperar que la mala calidad de sueño que estamos sufriendo durante el confinamiento, pues forme parte de este caldo de cultivo que nos hace proclives a estar violentos durante el día. Pero no es lo único, pues las relaciones personales, familiares, conyugales, que ya estaban desde antes de la pandemia, pues son factores que también se deben de tomar en cuenta. La presencia de adicciones, ese es otro punto muy relacionado con la conducta violenta. Entonces, bueno, el sueño solo podríamos decir que es parte de esta fotografía. Gracias, pero es muy importante ese comentario. Finalmente, tampoco por dormir mal nos podemos justificar, podríamos justificar tener conducta violenta. Sí, claro, o sea, como un factor más que puede contribuir a, o sea,
en todo este contexto social complicado por la contingencia, porque en muchos casos la gente, pues obviamente también la situación económica puede complicarse, el hecho de, por ejemplo, de tener a los niños en casa, los que tienen niños que normalmente hacen jornadas laborales y los niños pasan como largas jornadas en la escuela y de repente los tienes todo el rato ahí. Ese soy yo. Ese soy yo desde marzo. Y además de cumplir aquí en casa, de llevar labores domésticas, de ser profesor de ellos, pues realmente uno tiene que tratar de seguir trabajando y todo esto, por supuesto, que tarde o temprano, pues nos pone ansiosos y lo demás. Pero sí hay que controlarnos, es importante. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Sí, bueno, muchas gracias, Yanis. Ulises, estamos estrenando Face Live, ¿no? Bueno, ya tenemos 2 sesiones y aquí tenemos una pregunta. A ver, dice Mari Carmen, yo me despierto hasta 4 veces durante la noche y solo tengo alrededor de 6 horas para dormir. Mi rendimiento en el trabajo y el calor es muy complicado. ¿Qué me recomienda? Bueno, lo que pasa es que ahí estamos hablando de un problema de insomnio que amerita una evaluación clínica. Es decir, si en este momento damos alguna recomendación, lo más probable es que no dé resultados. Yo podría decir en términos generales, no automedicarse, eso es básico, ¿de acuerdo? No ocupar alcohol para tratar de inducir el sueño, porque ese es un problema muy frecuente. Y bueno, buscar ayuda en una clínica de sueño, de manera que ahí sí permita hacer una evaluación clínica completa, tener un diagnóstico y en función de eso, pues ahora sí hablar de tratamiento. La clínica de sueño de la UNAM está dando consultas de manera virtual. Entonces, si Mari Carmen nos brinda la confianza, pues puede buscar nuestra dirección electrónica, solicitar su consulta y la atendemos con mucho gusto. Bien, pues ahí está la respuesta para Mari Carmen. Muchas gracias, Ulises. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, un comentario? ¿Puedo hacer una pregunta? Claro que sí, Cata. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Okay. Yo nada más quiero preguntar qué tan recomendable es, por ejemplo, si uno tarda en conciliar el sueño y se va durmiendo en vez de, no sé, 11:30 a la 1 de la mañana, y en la mañana cuando se tiene uno que levantar le da uno el sueño, o sea, quedarse un rato más dormido, porque a final de cuentas, aunque uno se meta a la cama a las 8 o las 9 de la noche, no se va uno a dormir a esa hora, pero sí podemos recuperar esa hora y media, pues en la mañana, ¿no? Yo no veo que eso fuera como tan malo, así como que si se duerme uno a las 4 de la mañana, ¿no? Y levantarse ya a media tarde. Me gusta tu manera de pensar, pero justamente eso es lo que está provocando la fase atrasada del sueño. Como no tenemos generalmente un horario para llegar a trabajar o para llegar a checar o llevar a los niños a la escuela, yo no sé si sea tu caso, pero muchos nos estamos relajando y entonces, pues sí, en la noche me duermo tarde y en la mañana me levanto tarde. Entonces ahí ya no es necesariamente insomnio, más bien es un desfasamiento del ciclo de sueño. Aunque no lo ves necesariamente mal, fíjate que sí está reportado que el tiempo que dormimos una vez que amaneció ya no es de la misma calidad. El ser humano está diseñado biológicamente y genéticamente para dormir de noche. Por ejemplo, aquí Yanis es investigadora básica, por lo que entendí. Los roedores, al revés, los roedores están dormidos en el periodo de luz, así le llaman, y están muy activos en el periodo de oscuridad, pero los seres humanos somos al revés. Entonces, si nosotros tratamos de dormir ya cuando amaneció, la estimulación luminosa, el ruido, el incremento de la temperatura son al menos
factores que nos van a disminuir la calidad de sueño en ese periodo en el que te estás completando quizás a partir de las 7:30, 8 de la mañana. Ajá. Incluso también viene el tema del hambre. A veces pues ya tenemos hambre y quizás ya pasaron 10, 12 horas después de que cenamos y pues el tiempo que estamos dormidos en esas primeras horas después de que amaneció, ya no vamos a dormir ni vamos a descansar bien. Entonces aquí, antes que acostarte temprano, como bien mencionas, la recomendación es pararse temprano para que en la noche uno pueda dormir más temprano. Ok, bueno, muchas gracias. Te puede ayudar un poquito. Y digo, no pararte a las 6 de la mañana, pero vamos a decir 7:30, 8 de la mañana, pues está bien. Ok, muchas gracias. A ti. ¿Alguna otra pregunta? Ya se durmieron. Ya se durmieron. Abre los micrófonos para ver quién está roncando. Mira, No, voy a preguntar otra vez yo. Claro. Por ejemplo, el hecho de que si me levante más temprano, probablemente me dé sueño más temprano. Pero digo probablemente, porque probablemente igual me vuelva a dormir tarde y duerma menos horas. Yo sé que a lo mejor está fuera de contexto de lo que es clínica del sueño, pero pues no sé, a lo mejor como para que le dé sueño a uno un poco más temprano, no sé, tomar jugo de zanahoria o no sé, un té o no sé, ensalada de lechuga, por ejemplo, ¿no? Algo que no sea un medicamento, pero que tal vez haga que sí me duerma un poco más temprano en vez de estar, o sea, haciendo todavía cosas más tarde, ¿no? Ok, no te preocupes, no está fuera de contexto. Mira, tengo como 20 años viendo pacientes insomnes y estas preguntas son sensacionales porque son el día a día en la consulta. Sí es cierto que esto no es una consulta y también es cierto que el tratamiento que hago, el tratamiento cognitivo-conductual para el insomnio es como un traje a la medida. Entonces, pero dejando eso un poquito de lado, te voy a compartir algunas cosas que dan buenos resultados. Bien. Hace rato les platicaba acerca de los hábitos disfuncionales, los malos hábitos de sueño. Entonces, algo que ayuda muchísimo es disminuir la exposición a la luz brillante desde antes de acostarse. Entiéndase teléfono, computadoras, celulares, lámparas brillantes, tabletas y demás cosas, incluso la lectura. Entonces, evitar la luz brillante desde al menos media hora antes de acostarte te va a ayudar a inducir el sueño. Esto tiene que ver con un proceso fisiológico que consiste en la liberación de una hormona llamada melatonina. Cuando estamos a oscuras, tu cerebro produce melatonina y eso te ayuda a que se frene la vigilia. Entonces, es algo bastante bueno. Otro tema que te va a ayudar a mejorar la calidad de sueño tiene que ver, al menos en este contexto pandemia, con disminuir muchísimo tu exposición a las noticias. No las veo. Excelente, es lo mejor que puedes hacer. Y si te gana la curiosidad, en la tarde es el mejor horario. No desayunes noticias y mucho menos para nada. noticias. ¿De acuerdo? Eso es importante. Y bueno, parte de una vida saludable incluye hacer 30 minutos de ejercicio al menos 4 veces a la semana. En la mañana es bastante útil, en la tarde puede servir. Entonces, todo esto nos va a ayudar muchísimo para descansar un poquito mejor. Bueno, y si no funciona, pues bueno, buscas la clínica de sueño en internet, clínica de trastornos de sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM, programas una cita conmigo y completamos el tratamiento. No, creo que está bien, es suficiente. Yo creo que con dejar justamente el libro y los aparatos electrónicos, pues lo voy a tratar de hacer, porque creo que eso es lo que nos mantiene más activos ya cuando deberíamos de descansar. Fíjate que ahora que estamos en pandemia, yo no sé, Marco, yo creo que tú tienes un dato más preciso,
pero a mí se me hace que el consumo de datos para Internet se habrá disparado, pues no sé en qué porcentaje, pero definitivamente, si lo vemos en términos de computadoras, de tabletas, de celulares, yo me imagino que esto se está ocupando 500% más, o no sé cuánto habrá incrementado. Y precisamente el uso de dispositivos electrónicos, una vez que ya oscureció, es algo que no permite que el cerebro produzca melatonina. Luego entonces, si no hay melatonina, pues aunque uno apague todo, pues no por eso vamos a empezar a dormir inmediatamente. Entonces sí, desde una media hora, preferentemente una hora antes de acostarse, hay que controlar esta estimulación luminosa y eso va a ayudar con el inicio del sueño. ¿Qué nos dices, Marco? ¿En qué porcentaje se ha disparado el consumo de datos en esta pandemia? Pues es una pregunta muy buena. De hecho, amanecí hoy con esa incógnita y otras más, Ajá. porque curiosamente asistí a una reunión virtual sobre nuevos retos en tecnología de manera incluso legislativa, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer, no? Y esto, pues obviamente en la mañana me saltó un poquito y dije, vamos a mandar por ahí un cuestionario como el que hizo Ulises, mediante el Google, para ver cómo ha incrementado esto y el impacto que ha tenido, ¿no? Eso a lo mejor hasta te va a ayudar ya a completar un poquito o un mucho esto que estás haciendo, ¿no? Pero sí vamos a hacerlo, Ulises, y se los vamos a presentar. Órale, pues difúndelo en Google, nos lo mandas a todos y lo contestamos. En lo personal, pues ahora doy consulta en línea y y bueno, pues lo que es el trabajo de investigación, entonces les podría decir que aunque ya mucho de mi trabajo era de manera digital en la clínica del sueño, pues yo no había atendido pacientes en línea. Entonces, sí, justamente al menos 3 o 4 horas al día sí incrementó mi uso de Internet. Sí, sí, cómo no, Ya cómo no. estamos hablando de una quinta parte, ¿no? Un 20% de incremento. Por ahí alguien más tenía Sí, preguntas. José Antonio dice que tiene una pregunta. José Ajá. Antonio Díaz, bienvenido. Igual antes por ahí estaba Yanis, me parece que tenía otro comentario. Bueno, quien sea, con mucho gusto. Me tocaba después de José Antonio. Le damos chance a José Ok, Antonio y ya luego les pregunto yo. excelente. Dice que es en relación al uso de la melatonina en Ajá. alguna presentación farmacéutica. No sé si tenga micrófono, José Antonio, nos quiera preguntar. Bueno, la pregunta era esa, en relación al uso de la melatonina en alguna presentación farmacéutica. Bueno, ahí tenemos varias presentaciones, hay de 3, hay de 5, hay de 8 miligramos en México, dependiendo del país, puede haber un poquito más, un poquito menos. Hay productos grado farmacéutico, pero también hay muchos productos naturistas que en la etiqueta dicen que tienen melatonina. Y la verdad es que ahí sí ya no sé, más que farmacéuticos, los consideran nutracéuticos. Pero pues ahí ya no sé qué dosis manejen y demás. Pero son las presentaciones que se pueden encontrar en México. ¿Qué más tenemos? Ok, aquí tenemos, bueno, no sé si esto contestó lo de José Antonio, decía que no podía, no podía hablar. Bueno, no lo escuchábamos. También, bueno, tenemos a Yanis. Yanis. Sí, yo una pregunta más con respecto al tiempo, por lo que comentaba Catalina hace ratito. O sea, en el caso de mis ratones, por ejemplo, necesitan aproximadamente 5 días Uh-huh. si uno los cambia de lugar o si los mueves a otro sitio para volver a estar habituados al entorno. Entonces,
esto de si me duermo más tarde, si me duermo más temprano, o sea, me imagino que hay un periodo de adaptación. Entonces, si empiezo a modificar ciertos hábitos, apago todo, o sea, dejo de ver la compu, el teléfono, la media hora antes, o sea, no va a ser en un día que se va a regularizar el horario de sueño, pero más o menos cuánto tiempo es normal que implementando medidas de comer a una hora adecuada, la cena y de la luz y todo eso, tardes en modificar tus horarios de sueño. Esa pregunta está sensacional. Yo tenía un profesor que decía que las preguntas rudas son las que te enseñan. Te agradezco. Fíjate que, uno, sí estoy completamente de acuerdo, es muy distinto hablar de ratones, de ratas, de gatos, a los cuales los tienes en condiciones, pues vamos a decir que muy bien controladas. Y eso es completamente distinto a hablar de seres humanos mal portados. ¿Por qué te digo esto? Porque ya en términos clínicos, yo te comentaría que los pacientes que tienen insomnio, a los que les aplicamos este tratamiento que se llama cognitivo-conductual para el insomnio, aquellos que tienen buena adherencia terapéutica, la primera semana reportan que tienen una mejoría irregular. Pero si son constantes en llevar el tratamiento, entre 1 y 2 semanas, ahí sí ya estamos hablando de una calidad de sueño significativamente mejor. Entonces, eso es importante de mencionar. Pero también vienen casos un poquito, vamos a decir, vamos a decir que un poquito especiales. Por ejemplo, ahora en el periodo de pandemia he tenido pacientes que empiezan a responder perfectamente bien dentro de la primera semana. ¿Y qué crees? Falleció algún familiar cercano por coronavirus y otra vez regresó el insomnio. Tengo una paciente que ya le sucedió un par de ocasiones en un periodo de 1 mes y medio. Entonces, se agregan muchos factores más que no podemos controlar, que pueden fungir o jugar a favor de la calidad de sueño o en contra. Entonces, hay cosas muy, muy particulares. Cada paciente es único, su historia personal es única, por supuesto, pero yo te diría que al cabo de 1 semana, en promedio, ya están durmiendo mejor. Ok. Gracias. No, muchas gracias a ti. A ver, aquí tenemos por aquí a Maki. Dice, gracias por las recomendaciones. Una pregunta, ¿alguna recomendación especial en el caso de los niños? ¿Los niños, comentabas? Sí, en el caso de los niños. Los niños son sensacionales porque todavía tienen menos problemas, que les estén dando vueltas en la cabeza en la noche en comparación a los adultos. Entonces, para que un niño duerma mejor, lo más adecuado es darle una estructura en términos de hábitos y en términos de horarios. Pero eso depende de nosotros como adultos. Es decir, nosotros les tenemos que estructurar sus hábitos de sueño. Dicho entonces, yo te diría que algo que da resultados de manera espectacular, sobre todo en los más pequeños, es apagarles la luz temprano. Después de, vamos a decir, un niño que ha dormido mal algunas noches, que no haya dormido durante el día, que haya estado activo, etcétera, etcétera. A ese pequeño le das de cenar más o menos temprano, lo metes a bañar empezando la noche, le apagas la luz dependiendo de la edad, 9, 9:30 de la noche, en 15 minutos podría dormir bastante. Claro, insisto, el tratamiento del insomnio pues siempre tiene que ser personalizado, pero los niños todavía responden muy rápido a un cambio en el estilo de vida. Entonces, pues eso podría servir. Si no da buenos resultados, es mejor pedir una consulta para evaluar al paciente
y bueno, pues ayudarles de manera profesional. Oh, listo. Ok, aquí tiene Salvador, el doctor Salvador tiene una pregunta muy interesante. Para ti A ver, también va a ser interesante. no, pues ya me dio Dice, miedo. A ver, dice, ¿cuál es el pronóstico acerca del incremento de enfermedades por falta de sueño en los siguientes meses? ándale. Qué nos dicen tus datos, Ulises? Todo lo que nos has platicado, lo que nos has comentado de los datos que colectaste de los pacientes, ¿qué nos podrían decir al respecto en cuanto al incremento de las enfermedades? Bueno, miren, les voy a dar mi opinión, pero si alguien quiere hacer su maestría o su doctorado y me da chance de tutoriarlo, con estos datos salen adelante. A ver, la pregunta es muy importante porque justamente ya llevamos varios meses en el tema pandemia, en el tema cuarentena, pero nos tenemos que ocupar ahora de cómo le vamos a hacer para regresar y qué viene en el futuro inmediato. Entonces, no es con mis datos, pero sí por ahí, por ejemplo, la doctora María Elena Medina Mora, ella fue directora del Instituto Nacional de Psiquiatría y actualmente pues es una líder en el campo de la salud mental y de las adicciones en nuestro país. Pues bueno, lo ha comentado categóricamente, viene ahora la pandemia de otras enfermedades que van a ser consecuencia de esta pandemia. Y una de ellas, pues, son problemas de salud mental. Los trastornos de ansiedad, los trastornos de depresión, las adicciones, van a repuntar sus prevalencias. Entonces, por ahí, pues eso ya han estado comentando desde hace varios meses. En relación a mis datos, yo les podría decir que todos estos síntomas de trastornos de sueño no van a revertir de manera espontánea en la mayor parte de nosotros si es que no tenemos un lineamiento claro sobre cómo recuperarnos. Es decir, los trastornos de sueño tienden a hacerse crónicos cuando tenemos un estilo de vida o unos hábitos de sueño que nos mantienen en esa proclividad a dormir mal. Entonces, ¿vamos a seguir durmiendo mal? Yo creo que sí. ¿Vamos a seguir siendo insomnes? Yo creo que sí. ¿Vamos a llorar los que tenemos que llegar a checar a las 7:30, 8 de la mañana? Sí, indudablemente. Los que tenemos fase atrasada de sueño vamos a padecer muchísimo. Pero más allá de eso, los trastornos de sueño a través de los últimos 10, 15 años, pues se han asociado con diferentes mecanismos que han explicado esto, se han asociado con otro tipo de enfermedades, por ejemplo, los trastornos metabólicos que platicamos hace rato con Yanis. Los pacientes que tienen insomnio tienen mayor proclividad a la hipertensión arterial, los pacientes que tienen ronquido y apnea del sueño más sobrepeso tienen mayor prevalencia de diabetes mellitus tipo 2. Entonces, sí tenemos que ponernos a trabajar para que en el próximo retorno, pues estemos en las mejores condiciones de sueño y de salud en general para que, pues para que tengamos buena calidad de sueño y buena calidad de vida en lo sucesivo. Si no, pues nos vamos a mantener enfermos y eso a nadie nos conviene. Muy bien, y muchas gracias por la pregunta. Está sensacional. ¿Alguna otra? Bueno, mira, antes de que se nos olvide, aquí dice José Antonio Díaz, que participa en un grupo de médicos veracruzanos y hay quien reporta que no duerme en la noche nada. ¿De qué manera o a dónde se pueden dirigir en la clínica del sueño? Si nos pasas por ahí tu diapositiva de la clínica, o cómo te contactan, o cómo contactan a algún especialista.
Buscar en internet Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM y ahí va a aparecer una liga que te permite solicitar la teleconsulta. Bastante sencillo. Clínica de Trastornos de Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM. Ese es el tema para buscar y pues fácilmente les programan su consulta, los podemos atender sin problema. Alguien que no duerme en toda la noche, pues bueno, habría que ver la causa. Puede ser un tema de malos hábitos de sueño, puede ser una inversión de fase de sueño, puede ser alguien que está acostumbrado a trabajar durante la noche y que recientemente ya le cambiaron el horario. Puede haber muchas causas, de manera que sí amerita una evaluación clínica y posteriormente el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, mejor que sí nos busquen. Que sí los busquen. Que nos busquen. Ok. También aquí Evelyn pregunta, ¿quién presenta más trastornos de sueño? ¿Hombres o mujeres? Uy, bueno, miren, aquí la cosa es bien interesante. Nosotros somos más roncadores. A ustedes las protegen los estrógenos. No conozco el mecanismo exacto, pero los estrógenos favorecen al proceso respiratorio durante el sueño. Entonces, bueno, una vez que llega la menopausia, por ahí las mujeres empiezan a ser un poquito más roncadoras. Pero aún así nosotros les ganamos. Pero si hablamos de insomnio, pues durante muchísimos años se ha afirmado que es 2-1 más frecuente en el sexo femenino. Entonces, pues digamos que ahí aparentemente vendría una especie de equilibrio. Sin embargo, tenemos que hablar de otra serie de factores. ¿Quién se cuida más? ¿Quién cuida más su salud, hombres o mujeres? En los centros de salud, en las mañanas, entre semana, siempre está lleno de mujeres. Se cuidan más. De hecho, hay quien plantea que por eso tienen mayor expectativa de vida que los hombres. Ellas sí van a consulta. Entonces, qué bueno, las felicito, compañeras de la audiencia. Y bueno, nosotros somos más decidiosos, ponemos más pretextos, tengo que ir a trabajar y vamos menos a solicitar servicios de salud. Esto se los comento porque pues si hay más mujeres solicitando servicios de salud, pues eso en parte podría explicar por qué hay más insomnio en el sexo femenino. Porque ya haciendo investigación, no hablando de servicios generales de salud, más bien en una clínica de sueño, pues más o menos 50 y 50% pueden ser hombres o mujeres que tienen insomnio. Entonces, sí hay algunos trastornos como los respiratorios durante el sueño que son más frecuentes en los hombres, pero por lo demás, ahí nos vamos 50 y 50. Gracias, Eve. Sí, bueno, de hecho me llamó la atención que el 75%, si no mal recuerdo, de tus encuestados que contestaron fueron mujeres, ¿no? Pareciera ser que están más interesadas en contestar encuestas o están más interesadas en su salud o tenían más tiempo para contestar esto, pero sí, a mí también me llamó mucho la atención y de hecho en una de las referencias que les puse de los estudios en China, más o menos fue lo mismo, cerca del 70% de la muestra fueron del sexo femenino y lo mismo fue una entrevista en línea, ¿no? Entonces, hasta pareciera ser que del otro lado del planeta están más o menos igual que de este lado en América. Pues sí, pues sí. Bueno, ¿alguna otra cosa? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Bueno, ya se quieren ir a dormir. Ya se quieren ir a dormir, pues. Muchas gracias, Ulises. Bueno, Eve. un comentario nada más. Claro, claro. Adelante. Porque en algún momento de mi vida de estudiante, no me acuerdo, yo creo que en la licenciatura y en la maestría, escuchaba yo a varios compañeros
no dormí haciendo esto, ay, no dormí haciendo lo otro, en fin, ¿no? Entonces yo me llegué a sentir mal porque yo a las 11:30 ya estaba durmiendo y pues me levantaba temprano, ¿no? A las 6 de la mañana, 6:30, y pues hacía todas mis actividades. Entonces, solo como comentario, ¿no? Es- Después de ver todo, creo que soy afortunada en tener pues un buen sueño, creo. Am, Esté viendo la televisión o esté haciendo otras cosas, a las 11:30 ya pues, me estoy durmiendo. Pero sí en algún momento dije, ay, yo soy la que está mal. Fíjate que lo que acabas de mencionar es muy interesante porque a veces uno piensa, yo soy el que está mal, pero más que fueras la que está mal, eras la que estaba alejada del promedio estadístico, estarás de acuerdo. Entonces, eh, definitivamente, definitivamente vivimos en sociedades que nos mantienen privados de sueño. Vamos a hablar sin nostalgia previo a la pandemia. Grandes ciudades, ponte en el contexto, Ciudad de México. Entra a clases a las 7 de la mañana en Ciudad Universitaria. Bueno, tenía estudiantes o pacientes que Sí, vivían en Cuautitlán, otros vivían en Texcoco, otros vivían en Iztapaluca. A ver, ¿a qué hora te tienes que levantar para llegar a las 7 de la mañana a CEU? Alguien que vivía en Iztapaluca y trabajaba en Reforma y así por el estilo. Entonces, vivimos en una sociedad y en una ciudad que nos obliga a privarnos de sueño, porque también en la noche de regreso, pues ocupaban 2 o 3 horas para volver a casa, llegaban tarde, llegaban con hambre, llegaban a cenar pesado, porque pues simple y sencillamente pues era muy desgastante pues la pérdida de tiempo, todo el esfuerzo físico y demás, perdían tiempo que a veces ni siquiera tenían oportunidad de comer. Resultado, vivíamos en una sociedad privada de sueño y la mayor parte de nosotros pues teníamos que sujetarnos cuando mucho a unas 6 horas de sueño. Afortunados los que podían permanecer en cama 7 horas, 8 horas, pero pues bueno, cuando yo era estudiante allá en Ciudad Universitaria hasta me daba el lujo de ir en bicicleta a la escuela. Pero pues bueno, creo que esos lujos poca gente se los puede dar actualmente. Y pues si tú podías tener ese tiempo destinado para dormir, pues qué bueno que lo aprovechaste. Porque yo te aseguro que muchos de esos compañeros quizás estaban en estos cuadros que te acabo de describir y bueno, aparte de que sacrificaban tiempo en transporte, pues le quitaban tiempo al sueño porque tenían que llegar a estudiar, a hacer sus diapositivas, a lo que fuera académico, ¿no? sí, Ahora claro. tenemos el otro problema, súmale las redes sociales en la noche. Muchos de mis pacientes que son estudiantes llegan tarde, llegan a cenar, se ponen a hacer tareas en equipo, haz de cuenta Zoom, y Sí. pues que crees que de repente ya no es escuela, ya están platicando que si los amigos, que si cuando viene la fiesta, y entonces se están privando de sueño también por temas de esparcimiento, pero a veces es entre semana, ya se privaron de sueño, 3, 4 noches a la semana. El resultado es que el jueves o el viernes en la escuela se están durmiendo en todos lados y pues no dan una, ¿no? Entonces, sí, siempre que tengas tiempo, aprovéchalo para dormir también. Ese sería el comentario en general. Gracias. Gracias a ti. Creo que Muchas. por ahí alguien más puso algo. Sí, por aquí Rodrigo Gudiño dice, ¿qué tan malo es dormir más de 8 horas? Fíjate, ¿te han preguntado eso, Ulises? Bueno, es que el tiempo, sí, claro, y la pregunta es muy importante, Rodrigo. Muchas gracias. El tiempo de sueño no es tan importante como la calidad. Hay gente que con 5 horas de sueño se sienten perfectos, al día siguiente se levantan sin problema, están
atentos si están descansados todo el día. Y hay gente que duerme 10 o 12 horas y que apenas se sientan en el primer lugar donde están tranquilitos y empiezan a cabecear. Entonces, el tiempo de sueño no es la variable de mayor importancia. Lo que más nos importa es que el tiempo que duermas te alcance para levantarte sin problemas, para que estés atento, estés despierto y puedas atender todo lo que tengas que hacer en la mañana y en la tarde. Esa es la idea. Entonces, si duermes 8, 9 horas, pues no pasa nada. Si eso te mantiene bien durante el día, no hay problema. Pero si a pesar de ese tiempo de sueño no das una durante el día, pues entonces ahí sí hay que buscar apoyo. Así es, pues muchas gracias, Ulises. Al contrario. Ahorita que escuché a Eve y hablaron de la época de estudiante, pues se acuerda uno cuando iba corriendo porque ya se te iba el camión, ¿no? Y ahorita que intervino Evelyn para preguntarte, me acordé de esa situación. Parecía que vendía Evelyn corriendo. Déjale pregunto, y te alcanzó. Sí, claro que sí, por Qué supuesto. padre. No, pues con mucho gusto. Por ahí veo que Rodrigo pregunta que por qué se recomiendan las 8 horas de sueño. Te comento, Rodrigo, que eso es un mito. 8 horas de sueño es un mito. Hay quienes necesitan 5 o 6 horas, otros necesitan 9 o 10. El promedio para los adultos sanos estaría oscilando entre 7 y 9 horas de sueño. Pero a veces cuando la gente no duerme 8 horas se preocupan mucho porque duermen más o porque duermen menos, porque piensan que 8 horas es un criterio de salud, pero en realidad no es así, no te preocupes por eso. Bueno, creo que por ahí después de Rodrigo cayó una última pregunta, o ya está. No, decía José Antonio, dice que los sueños lúcidos, un buen tema a futuro a considerar. Ah, claro que sí. ¿Los han estudiado en la clínica? Bueno, no los he estudiado, pero fíjate que tengo una amiga, bueno, les comparto a todos que tengo una amiga investigadora brasileira que por ahí tiene algunas publicaciones sobre sueños lúcidos. Sueño lúcido es, estoy dormido, estoy soñando y tengo la seguridad y la certeza de que yo puedo controlar lo que hago durante el sueño. Que quiero volar, que quiero nadar, que quiero el espacio, que quiero lo que quiera hacer. Y entonces, pues bueno, hay quienes se han puesto a investigar qué pasa con este fenómeno. Parece ser que es muy frecuente. Hay muy poquita investigación al respecto. Es frecuente y más bien hay gente que no se ha dado cuenta que tiene esa capacidad, pero entonces, pues, déjenme ver en qué va la literatura y si para la otra, pues platicamos igual en una de esas, diseñamos un pequeño entrenamiento para ver quién de los asistentes desarrolla esa habilidad y bueno, pues qué padre, ojalá que pudiéramos tener todos la fortuna de soñar que nos ganamos la lotería o que ya se acabó la pandemia o lo que quieran, ¿no? Pero que sea algo que les cause mucho gusto. Claro. Pues sí, dice José Antonio que su hijo los ha tenido. ¿Sí? Qué interesante, pues que los disfrute. Ojalá que los disfrute. Eso sería bueno. Muy bien. ¿Alguna otra cosa? Yo tengo una pregunta, doctor. Sí. Buenas tardes, soy Ayesha Palacios. Hola, Yesha. Mi pregunta es que yo había escuchado que cuando uno no duerme lo suficiente, no hay manera de recuperar las horas de sueño. Ajá. Pero después de eso leí otra noticia que decía que en realidad sí era posible recuperar las horas de sueño y ahora pues estoy confundida. Entonces no sé si usted me podría aclarar al respecto, por favor. Bueno, mira, yo creo, bueno, no se pueden recuperar las horas de sueño que hemos perdido. Esa es la realidad. ¿De acuerdo? Entonces, sin embargo,
¿de qué te sirve preocuparte porque sabes ahora que no vas a recuperar ese tiempo de sueño? Pues realmente de nada. Esta preocupación es muy común en el paciente que tiene insomnio, que tiene mala calidad de sueño. Entonces, aquí para mí, antes de estarnos preocupando o lamentando por lo que no hemos dormido en aquellas noches, pues más bien la invitación es a tener un cambio de actitud, como para que seamos más proactivos, para que en lo sucesivo ya no tengamos pérdida de sueño y tengamos mayor tiempo y calidad para dormir. Esa es la idea. Entonces, en lugar de preocuparnos, pues más bien cambiamos de actitud y lo pasamos a un tema más proactivo y sobre todo funcional. Porque sí, clínicamente hablando, te puedo decir que cuando uno no puede dormir y tenemos insomnio y estamos a las X horas de la madrugada ahí dando vueltas, una de las principales preocupaciones que tiene la gente en la cabeza es que no puede dormir y que tiene insomnio y que qué consecuencias vamos a tener. Y entonces, pues justamente toda esa actitud nos va a llevar a tener emociones negativas que en ese momento de la noche nos van a provocar una secreción de adrenalina y de cortisol antes de tiempo, y esas hormonas circulando en tu sangre a las 3, 4 de la mañana se convierten en un factor fisiológico, además de la actitud, que pues no nos van a dejar dormir. Luego entonces, tranquila, mejor procura dormir de manera más adecuada. Gracias. En realidad no es preocupación, solo es curiosidad Excelente. de Pues qué querer bueno, saber. qué Pero bueno. no tengo problemas para dormir. En realidad soy como la compañera que habló hace un rato, de que puede dormir tranquilamente en cualquier momento. Ah, bueno, Sí, eso sí, sirve. Qué no hay bueno. problema. Gracias por la pregunta. Pero gracias, doctor. ¿De qué? Sí. Ulises, tenemos una pregunta más. Yo sé que ya casi te vas a tu consulta. Por acá por Facebook Live nos pregunta Camila, ¿qué Ajá. tanto es común que los adolescentes duerman mucho? ¿Qué te crees? Que ese es un tema bien interesante, y de hecho hay una línea de investigación que han llevado en los Estados Unidos desde hace, pues no sé, yo creo que unos 25 años. Sí, sí se ha demostrado que conforme avanzamos durante la infancia y la niñez, disminuye el tiempo de sueño, pero durante la adolescencia viene una especie de incremento del tiempo de sueño. Es normal, es parte de nuestro desarrollo. Pues bueno, algunos de nosotros fuimos adolescentes, algunos, algunos no dejamos de serlo, pero el punto es que se están dando una serie de cambios en el cuerpo impresionantes. Cambios hormonales, cambios fisiológicos, cambios anatómicos, cambios de personalidad, por supuesto. Y sabes, espero no encender la hoguera, pero les voy a comentar que justamente en relación a esto, hay un documento que publicó la Asociación Brasileira de Sueño, con resultados que tomaron de todas las provincias y la capital de Brasil en relación a los hábitos y el tiempo de sueño de los adolescentes en ese país. Privados de sueño, desvelados, malos hábitos de sueño, igual que en todo el mundo. Pero les voy a comentar que uno de los factores que contribuye con que los adolescentes estén privados de sueño es que tienen que entrar muy temprano a la escuela. Imagínense que hay países centro y sudamericanos donde amanece a las 5 de la mañana. ¿Qué creen? Ahí les va el susto. A las 6 de la mañana entran a la primaria en Bogotá. ¿Cómo ven? En Costa Rica, en algunas zonas del norte de Brasil. Entonces, es una cosa tremenda, porque imagínense aquí, pues unos en secundaria vamos empezando a las 7 de la mañana, en primaria entramos a las 8 de la mañana, en el kinder 8:30 de la mañana, 9,
pero hay otros países donde a las 6, 7 de la mañana ya están sentaditos ahí frente al profesor. Entonces, la recomendación de la Asociación Brasileira del Sueño fue para el Ministerio de Educación buscar que más adelante se generen las condiciones para que los estudiantes entren más tarde a clase, aunque tengan que salir más tarde, aunque tengan que llegar más tarde de vuelta a casa. Pero el tema es no privarlos de sueño, porque llegar con sueño a la escuela a las 7 de la mañana, pues imagínense, por eso uno de repente ya no nos acordamos del teorema de Pitágoras y esas cosas, ¿no? Entonces, definitivamente no tiene sentido estar batallando con el sueño en las primeras horas de clase. Muy buena pregunta, Camila. Muchas gracias. Ya nos convenciste de que hay que dormir y como dices, como diría Ulises, ya se durmieron todos. Exacto, ya se durmieron todos. Bueno, eso está muy bien. Yo aprovecho para agradecerles y para despedirme porque a las 7 de la noche tengo paciente. Entonces, benéfica la siesta, ¿y cuánto tiempo debe de ser? ¿Cómo que? Bueno, hola doctor, hola Marco, hola a todos, Hola, buenas Lolita. tardes. ¿Qué tal, Lolita? Yo tengo una pregunta. Ajá. Eso de la privación del sueño y la relación con el cortisol y la subida de peso, ¿eso es revertible? No lo sé, no he leído específicamente eso, pero te prometo que lo busco y lo platicamos. Ok, muchas gracias. ¿De qué? Bueno, pues muy bien, tengo que dejarlos porque tengo que descansar un poquito la voz, porque de 7 a 8 me la voy a pasar platicando con un paciente. Cuídense mucho, muchas gracias a todos, gracias Marco por la invitación y pues bueno, dentro de 8 días platicamos con Yanis a ver qué podemos tender como puente de campo para el campo del conocimiento. Pues muchas gracias, Ulises, por tu tiempo, muchas gracias por tu participación, fue muy interesante. Siempre hubo muchas preguntas y seguramente van a haber más y a lo mejor otra oportunidad de volver a reincorporarnos y volver a tomar estos temas, ¿no? Muchas gracias por tu tiempo, Ulises. Y si gustan, nos tomamos la foto grupal, ¿no? Con las cámaras encendidas. Sí, pero hoy yo lo voy a hacer con esto que traigo aquí. Sí. ¿No? A manera de invitación, a que pues a que también difundamos entre amigos, familiares, conocidos, pues que hay que protegernos, hay que cuidarnos y pues todos estamos en esto y todos podemos no estar en esto también en algún momento por alguna circunstancia de salud. Así es que perdónenme el comercial, pero yo hoy me voy a tomar la foto así. Así es que si quieren encender sus cámaras. Está muy bien. Dicho sea de paso, la parte del restaurante que está en la zona superior del World Trade Center tiene una imagen de cubrebocas. Cuando pasen por ahí, por Circuito Río Becerra, se puede ver perfectamente cómo el World Trade Center tiene su cubrebocas. Entonces, bueno, pues sí, claro que sí, hay que cuidarnos, hay que hacerlo. Muy bien, pues vamos a tomar la foto de grupo. A ver, sonrían, yo estoy sonriendo, pero no me ven. Vamos a guardarla. Y bueno, pues, Ulises, nuevamente muchas gracias por tu tiempo, por compartirnos tu conocimiento y por compartirnos esta investigación que estás haciendo, porque además, pues ese es otro plus, ¿no? Nos estás
trayendo datos nuevos, relevantes y pues que nos van a ser de utilidad en la generación del conocimiento y en la generación de estrategias para combatir los problemas de sueño, ¿no? Con mucho gusto, que estén muy bien todos. Muchas gracias, Eve. Gusto en Gracias. verte. Gusto en verlos a todos. Hasta luego. Gracias. Bye, Gracias. bye. Bye, bye. Lolita. La próxima semana nos vemos con Yanis, que nos va a hablar de un tema bien interesante. Vamos a ver, les voy a decir que su tema se llama nanomateriales para el tratamiento de enfermedades de importancia mundial. Así es que los esperamos y le cedemos la estafeta a Yanis. Mucho gusto en verlos a todos. Gracias, Lolita, Lolita es la responsable de que estemos en Facebook Live. Ella nos dio la idea. Y pues ahí vamos, ahí la llevamos. Y pues muchas gracias a todos por su entusiasmo, por participar también en esto que es de todos. Así es que Tuvimos buena audiencia hoy, Marco. Sí, buena audiencia, sí. Sí, Ahí es va. lo que Ahí va. es lo que estamos viendo. Ahí Sí. vamos, ahí vamos. Muchas gracias, Lolita. Hasta Gracias luego. a todos, Gracias. cuídense. Nos Adiós. vemos, Yanis. Hasta luego. Que estén bien. Bye. Bye, bye.